También hay gente que dice que si te moriste y te sobra plata en la cuenta, hiciste mal las cuentas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Ayer, un podcast lleno de toda esa información que ya deberías saber. Yo soy Martín Pinto y junto con mi co-host Luis García tenemos un super episodio hoy día. Vamos atrás de Gonzalo Dueñas, gerente general de Fideval, un montón de tiempo tratando de lograr esta conversación. Así que, Gonza, no sabes lo agradecidos que estamos de que estés aquí. Bienvenido. Te admiramos como profesional. Gracias, Estás adelante de una marca que nos encanta y la trabajamos en conjunto desde hace algún tiempo. Queremos conversar sobre muchos temas hoy día. En verdad, gracias por venir. Mil gracias a ti, Martín. Gracias a ti, Luis. Para mí también es emocionante estar acá. Gracias. Qué bien. Gonza, el tema financiero es un tema que se puede volver un tema tabú en algunos casos. Hay personas que también es como que nos educan desde chiquitos. No hables nunca de plata o no cuentes a nadie cuánto ganas. Tabú, ajá, sí, es un poco tabú. Y estábamos conversando con el Luis. Es difícil identificar de dónde viene la educación financiera. Hay gente que viene con una educación fuerte financiera desde casa. Hay gente que estudió negocios, finanzas, economía y tiene un entendimiento más fuerte por un tema académico. Pero nos cuestionábamos, o sea, ¿de dónde crees tú que debe venir la educación financiera ya para cuando te conviertes en un adulto que genera dinero? Como tú dices, Martín, yo creo que debe venir desde diferentes ámbitos, pero la clave es la curiosidad propia. Normalmente tienes influencia en casa, influencia en el colegio, en la universidad. El tema práctico es clave. Hace un rato conversábamos de cómo se manejan las finanzas del hogar o cuando estás en una compañía, pero finalmente las inquietudes individuales creo que es lo que le pueden hacer al individuo dar un salto adicional y tener más herramientas. Finalmente, si bien el dinero es tabú, es un catalizador de un montón de sueños. Nosotros en Fideval estamos trabajando con esta analogía de laboratorio de sueños y creo que finalmente el dinero te permite alcanzar un montón de sueños. Entonces hay que romper esos tabús y comenzar con inquietudes particulares propias. Eso o sea, aparte un poquito de la curiosidad que tiene uno, porque al final es su dinero y tiene que manejarse con eso, pero dices, hay varios lugares de donde se puede nutrir. Yo me acuerdo, al menos no sé tú, Martín, pero de mi generación, digamos, millennials, que vamos creciendo en la vida y luego nos volvemos económicamente activos. Pero no recuerdo necesariamente que en mi infancia haya un tema de estas conversaciones más a detalle. Y ahorita, mi impresión ya como papá, ya recibo un montón de información y es, bueno, a los hijos hay que empezarles a dar estos recursos de una mesada, una semana de dinero para que ahorres, para que inviertas, para que ayudes, para que te gastes. Esto... Si notan que está cambiando, que si es algo diferente, ¿es valioso o no es relevante? A mí me parece súper valioso. Yo trabajo un montón con mis guaguas en esa línea. Incluso les pongo metas e incentivos para que a medida que ellos van alcanzando ciertos comportamientos que buscamos en mi casa, tengan recompensas. Por mi profesión y por lo que hacemos en Fideval, creo que es natural. Hay mucha gente que lo ve como negativo, que ve el dinero como algo malo cuando no tiene por qué ser así. Como decía, el dinero nos permite alcanzar tantos sueños que merece la pena tratarlo de una manera distinta. Ahora también entiendo que hay colegios que lo ponen en el pensum, ya lo están educación financiera, colocando. que me parece genial. A mí me parece brutal, creo que siempre es la queja, ¿no? Empezamos la vida laboral y es ¿por qué nadie nunca me enseñó qué significan los impuestos? Qué significa que tengo que acceder al SRI y hacer todo un proceso, o cómo funciona el tema del pago de la luz, el teléfono, el agua. O sea, es como vivimos marginados de eso hasta que te toca y ahí es atropellado todo tu proceso. Bienvenido al mundo real. Y yo sí creo que debería venir desde mucho antes. No sé, desde el gobierno que te acompañe, porque inclusive si tú te fijas, tener una conversación sobre la jubilación. Es difícil que nosotros hacia alguien que ya comience a ser financieramente activo, económicamente activo, desde los 22, 25 años en adelante, tú le digas, oye Luis, tú que tienes 22 años tienes que comenzar a ahorrar desde ahorita para tu jubilación. Y al mismo tiempo tenemos el famoso IES que te genera una desconfianza en la mayoría de los ciudadanos enorme. Entonces, como que el mismo gobierno te juega en contra en ese sentido en vez de que todo te esté acompañando a decirte comienza a planificar desde una edad temprana. Estoy de acuerdo. Sin embargo, me dan susto las burbujas de contenido. O sea, un gobierno va a tener normalmente una agenda política y un sesgo ideológico. Finalmente todos tenemos sesgo. Claro. Y ahora que ves en contenido digital,
Uno mientras más lee de algo, más le sale eso y no le sale la contraparte. Perdón que mete el tema de Fideval, pero nosotros en Fideval buscamos ser totalmente objetivos con la educación que compartimos o con la información que compartimos con nuestros clientes. Nos interesa un montón construir relaciones de largo plazo y para eso es clave que ellos estén totalmente informados, ¿no? Que puedan ver pros y contras de distintos puntos de vista y tomar las mejores decisiones en función del momento en el que estén viviendo. Y creo que también tiene que ver la generación. Porque la interpretación financiera, dependiendo de la generación, me imagino que va cambiando. O sea, cuando es una persona que está en una edad media más avanzada y ya se ha involucrado en negocios o trabaja ya X tiempo aportando y lo que sea, pues ya es mucho más real. Alguien que se acaba de graduar o está en la universidad y se tiene que enfrentar a esa realidad. Porque ahorita lo que conversabas de la jubilación, por ejemplo, Gonza, te cuento, a nosotros nos pasa mucho aquí con los chicos o la gente en la agencia, que la jubilación es algo tan lejano que no lo tienen tan presente, ¿no? Es a veces como que no lo sienten muy real y jugábamos a hacer comparativas de la esperanza de vida financiera, ¿no? Que es muy relacionado con la esperanza de vida de salud. Cuando alguien ya dice, oye, yo quiero vivir más allá de los 80 años, pues entonces tengo que hacer ejercicio, tengo que alimentarme bien, tengo que hacer X, Y, Z. Pero financieramente no siempre hay esa conciencia. Y cuando cambiamos un poquito con edades más jóvenes y decirle, oye, pero es que si no inviertes o si no ahorras o si no conoces tu dinero y lo manejas de cierta manera, pues hasta a cierta edad te vas a morir financieramente, ¿no? Si quieres incrementar tu esperanza de vida, hay que ser un poco más consciente de esa información. Ahí es brutal. ¿No? Yo creo que como ecuatorianos tenemos que buscar evolucionar nuestra idiosincrasia. El ecuatoriano vive, normalmente se gasta todo lo que gana en sus años productivos y la gran mayoría de personas de tercera edad sufren y pasan momentos duros y tienen que depender de los parientes. Cuando, por ejemplo, en los Estados Unidos, la cultura del 401k o del fondo de jubilación es gigante. Y es medio obligado, ¿no? También. Es medio obligado y el rato que ellos se tu jubilan, paquete económico de las propuestas laborales. Ellos disfrutan y viajan por todo el mundo y están en nuestras playas o están donde fuera. Ese tema de bienestar financiero y de ventana de vida productiva es súper importante trabajar. Y ahí entra el tema de mientras más temprano comiences a invertir o a ahorrar, es muchísimo más fácil alcanzar ese anhelado bienestar financiero. Ahí yo creo que es un tema que también se lleva a toda Latinoamérica. Y eso hablamos con el Luis. ¿Será que es porque somos países tercermundistas y hay mucha gente que todavía vive para sobrevivir y no comienza a planificar financieramente? Y al mismo tiempo decíamos, en verdad, Latinoamérica ya es una potencia económica por sí solo y definitivamente tenemos que comenzar a planificar. Es todo un tema ahí. Y yo supongo que es del huevo o la gallina. Somos tercermundistas porque no pensamos a largo plazo o no pensamos a largo plazo porque somos tercermundistas. Hay que entender. Claro. Y si bien tienes un problema gigantesco de inequidad en Latinoamérica y hay países y países, no es comparable un Ecuador con un Brasil o un México, pero finalmente sí. O sea, yo creo que prácticamente todo el mundo puede comenzar a ahorrar. Nosotros en Fideval vendemos fondos que puedes estar ahorrando desde menos de $1 al día y finalmente ves cómo metas o sueños se pueden alcanzar. Y es un tema de cultura, es un tema de decidir que X porcentaje de tu ingreso lo vas a disciplinadamente destinar a una mejor versión de ti o a alcanzar este bienestar financiero. Y si es para todo el mundo, porque ahí hay un mensaje clave, ¿no? Muchas veces se puede dar la percepción, lo sentimos luego en redes sociales, así de que no, la inversión no es para mí, es para un grupo. No tengo plata suficiente. No tengo suficiente, no me alcanza, pero realmente es algo masificable, o sea, es para todo el mundo. Totalmente. En Fideval creemos que debe ser para todo el mundo y que es una herramienta que va a permitir a la gente evolucionar. Si bien nosotros partimos sirviendo a clientes institucionales, grandes bancos o grandes compañías de seguro confían en nosotros, ahí la confianza es clave y nos dimos cuenta que los mismos beneficios que tienen los mejores o los bancos más grandes del país puede tener cualquier persona que gana desde su salario básico. Y eso es genial. Realmente es como que le levantes un velo a la gente, como que les permitas ver que es posible invertir, que es posible ahorrar y que es posible tal vez romper un ciclo de una calidad de vida X, que siempre pueden dar un saltito y mejorar su calidad de vida y las expectativas de sus hijos o de sus seres queridos en general. Claro. Nos hablaste de la confianza y eso también creo que ha sido un reto de comunicación súper potente porque es más fácil generar confianza cuando tú tienes una visibilidad física enorme. Hablamos de los grandes bancos, de las grandes cooperativas que tienen millones de cajeros ahí. Cuando se habla de dinero, yo quiero generar un montón de confianza. ¿Cómo hago que alguien que tiene en el colchón bank, literal, la plata guardada en el cajón, no nos venga confíe en venir a dar la plata a un Fideval?
¿Cómo están atacando eso? Porque creo que ahí está un reto enorme. Tiene que haber una comunicación, yo creo, constante, porque eso también comentábamos. El colchoncito, de alguna manera, no genera un rendimiento, pero yo creo que es algo muy tangible. O sea, la gente dice, ahí está mi dinero, lo estoy viendo. Pero a lo mejor este aspecto de confianza es clave, porque yo lo puedo poner o colocar mi dinero en un fondo de ahorro o en un banco, o no necesariamente en Fideval, ¿no? Que ahorita ya vamos a hablar realmente de todas las opciones que hay, además de la opción de Fideval. Pero a veces hay mucha como invisibilidad de eso. Es, ok, recibo un correo de que tuvo un rendimiento, pero no fui parte del proceso y realmente se estará moviendo, dónde estará, qué le pasó, estará ahí, se lo van a llevar. O sea, hay muchos comentarios incluso en redes sociales nos salían ahí comentarios que me da una garantía de que de repente no va a desaparecer mi dinero, ¿no? Y también creo que tiene que ver con esta parte de los países de Latinoamérica que hemos vivido malas experiencias económicas y recesiones y crisis y devaluaciones y todo esto, que pues genera una desconfianza natural que en otros países no lo viven, entonces ni siquiera se preocupan. Y no solo en las por eso. instituciones financieras, sino en la economía del país. Exactamente. Yo creo que ahí la clave es la comunicación y la cercanía, dependiendo en qué etapa del ciclo de vida está tu cliente. Si todavía es un cliente potencial o un prospecto, lo que tienes que hacer es comunicar permanentemente por un montón de canales, primero que entiendan qué es una administradora de fondos, qué es un fondo de inversión. En nuestro caso, nuestro foco es la protección patrimonial. Nosotros no somos una institución que pelea por tasa, sino pelea por proteger tus recursos y por darte la mejor experiencia posible. Una vez que ya rompes esa barrera de ser potencial cliente y te conviertes en cliente, la cercanía. El tener un asesor qué va a pasar, que te guía, que te comenta, que te comenta si las condiciones de rendimiento mejoraron o por cualquier cosa empeoraron, en qué está invertidos tus recursos. Finalmente, un fondo de inversión es un vehículo que aglutina los recursos del público y diversifique esa inversión en varios emisores, ya sea del sector financiero o sector real. Pero finalmente, yo creo que el tema de confianza se construye con cercanía y con comunicación permanente. Y eso es mucho más allá de un cajero o de una sucursal bancaria o lo que fuera. Yo creo que en el conocimiento está la clave y es en lo que estamos trabajando intensivamente en Fideval. Incluso comentando, si es que el financiero del banco más grande del país confía en nosotros, ¿por qué tú, Luis, no lo vas a hacer? Si ellos seguramente hicieron un escrutinio muchísimo más minucioso de qué es lo que se hacen con los recursos del público, de igual manera, ¿no? Mencionaste una cosa que a nivel de marketing y comunicación seguramente es lo más fuerte de todo lo que acabamos de mencionar para generar esa confianza. Porque una vez que ya tú dijiste, se puede comenzar a ahorrar a través de un fondo desde $1 al día. Una vez que logro captar ese cliente, y es lo que decíamos con el Luis, creo que viene un tema de acompañamiento súper profundo, porque una cosa es decir voy a confiar $30 al mes y otra cosa es voy a confiar con mi capital, mi patrimonio. Y decíamos con el Luis, no hay ninguna entidad que hoy por hoy realmente te acompañe y como genera estas dudas y no siempre la gente está abierta a acompañarse. Nosotros aquí hemos tratado de generar una cultura de hablar del dinero con muchísima más confianza. Somos una empresa joven, nos guiamos, tratamos de decir, oye, tú ya estás ahorrando, construye o empieza a través de un fondo. Pero si no tienes eso, es como las entidades no te acompañan en ese sentido. Entonces, yo siento que, por ejemplo, Fideval, ahí hay una oportunidad muy fuerte de decir, ok, te capté, ahora ¿cómo hago que no solo estés ahorrando para comprarte tu carro y en 3 años dejes de ser mi cliente, sino como los bancos que nos volvemos clientes de por vida? Fideval también debería ser mi institución de por vida, ¿o no lo ven de esa manera? Totalmente. Yo veo a nuestros clientes como clientes a perpetuidad. Creo que podemos brindar valor o agregar valor a sus vidas en todas las etapas de su vida. Y yo entiendo que hay momentos de ahorrar o de invertir y también hay momentos de gastar, pero creo que una asesoría financiera permanente realmente es una herramienta, para mí es la herramienta clave dentro de tu cajita de herramientas para poder alcanzar hitos. Nosotros vemos a los clientes como clientes a perpetuidad, buscamos darles un servicio personalizado y estar cerca de ellos permanentemente. Y acá también la tecnología juega un rol clave. La tecnología te permite entender patrones de comportamiento, entender sueños, entender metas y poder dar una respuesta más oportuna y más ad hoc a la persona
que de otra manera. Porque también hay que ser realistas. Tenemos ya más de 15,000 clientes y no podemos tener 15,000 asesores, uno para cada uno de ellos. Entonces tenemos que apalancarnos en tecnología y en ciencia de datos y en otras tendencias importantes para poder dar el servicio de calidad que sabemos que nuestros clientes se merecen. Ahí quería ir yo porque los asesores ahorita, o sea, la realidad de ahorita es que son claves, ¿no? Incluso por lo que habíamos dicho de que Fideval, poniendo de ejemplo Fideval, hablando directamente, no tiene una presencia física como los cajeros o esto que realmente la gente lo puede ubicar. Entonces depende mucho de que esa cercanía esté transmitida con la relación con un asesor. Este asesor tiene que ser un poco más integral, porque al final la confianza también es, si solamente el asesor, digamos, se enfoca en la parte de la inversión en fondos de Fideval, pero no es un asesor financiero completo, entonces ya es como que está sesgado. Está sesgado, ¿no? Claro, y ahí es lo que yo quería entrar. Ok, yo con una persona que tiene un sueldo fijo, está percibiendo X, tiene sus sueños, cómo ese asesor me acompaña en los sueños, sea o no necesariamente Fideval el vehículo o uno de los vehículos, sino qué tanto en el banco, qué tanto en el colchón, qué tanto me lo gasto. Y eso yo le decía a Luis, qué ganas de que también el asesor me pueda decir, oye, ¿sabes qué? Ahorra tanto mensual y si es que me invento, vendí un carro, pon tanto en un fondo a plazo fijo, pero ten tanto en tu cuenta de ahorros que te genere interés, me invento al 5% en X banco, para que tengas eso como un cash flow y no tengas que complicarte recuperando te acompañas y entonces son una familia, ¿no? Entonces, ¿cuánto perciben la pareja? ¿Cómo se va esa relación? Y ya es como un acompañamiento más integral, esa parte. Para mí ahí está la clave. O sea, nosotros filosófica y estratégicamente pensamos en construir relaciones de largo aliento. Y cuando construyes relaciones de largo aliento, no piensas en el corto plazo y no piensas en cuánto le voy a cobrar a X cliente por brindarle mi servicio. Claro. Piensas en cómo puedo potenciar la experiencia de ese cliente, cómo puedo maximizarla, cómo puedo darle todo el valor, ya sea conmigo hoy o sin mí mañana, pero en el largo plazo, si uno está ahí para los clientes, para servirles, entendiendo sus necesidades, ayudándoles a alcanzar sueños, a la final es una relación de beneficio mutuo total. Y eso es lo que queremos construir en Fideval, con esa asesoría, ya sea, como digo, hoy con Fideval o mañana con el Banco X, nosotros buscamos brindar valor permanentemente. Y eso también es clave para construir esa confianza sobre la que conversábamos hace unos minutos. Y ya están ahí. Y estamos dando en ese nivel de asesoría. Estamos en el nivel de asesoría. Hemos trabajado muchísimo para elevar los perfiles de nuestros ejecutivos. Y esa es la filosofía. O sea, poder que un ejecutivo se pueda sentar con Luis o con Martín, que ustedes tengan la confianza de contarnos sus vidas, contarnos sus miedos, sus sueños, su situación económica, y nosotros les podamos ayudar a alcanzar esos. Y la gente sí se suelta, sí se. Hay gente que se suelta por lo mismo que hablamos al inicio de que era medio tabú. ¿Sabes qué? Ahí depende también un poco del segmento al que atiendes, del segmento y de la edad. Gente de clase media o un poco para abajo se suelta con más facilidad y le agregas muchísimo valor. El cliente de alto valor a veces es un poquito más escéptico, un poquito más, no sé, no se suelta tanto. Las compañías tienen sus financieros, tienen sus tesorerías y todavía no. Claro. Ellos ven el producto, ven la rentabilidad y riesgo y pare de contar. Entonces depende del segmento socioeconómico y depende de la edad. El joven también es más abierto, tiene tal vez menos miedos, menos prejuicios. Tal vez de repente alguien mayor es más cauteloso, porque también la vida le ha enseñado que la cautela también paga, ¿no? Nosotros estamos en todo un proceso de implementar a todos los puestos de la compañía el uso de inteligencia artificiales y diferentes herramientas. Y hablábamos con Luis mientras preparábamos el podcast y decíamos, ¿qué tanta competencia va a hacer un ChatGPT o un Gemini o cualquiera de los que estemos utilizando que te guíe en, oye, gano tanto, estos son mis gastos, guíame cómo debería estar utilizando mi dinero, versus un asesor? Y yo le decía, es que en mi punto de vista, inclusive el mismo Fideval puede desarrollar un asesor financiero virtual utilizando inteligencia artificial y preparándole, alimentándole de información para que se vuelva la guía de las personas y así puedas inclusive masificar ese acompañamiento en el que estamos mencionando que mientras más clientes haya es más difícil de personalizar ya a nivel de persona a persona. ¿Cómo ves eso? Yo no le veo como competencia, yo le veo como una mega herramienta
creo que nosotros nos fascinan las tendencias tecnológicas de estar a la vanguardia y un asesor que se sabe apalancar en inteligencia artificial es 20 veces mejor que un asesor que no se sabe apalancar en inteligencia artificial. Claro. Pero la inteligencia artificial per se nunca te va a poder dar algo a la medida y comprender bien tus metas y comprender bien tus sueños. Normalmente va a ser una respuesta genérica, por más que seas un campeón redactando prompts súper sugestivos. Yo creo que sí va a poder. Eventualmente pueda, o sea, está en el camino. Pero de momento... yo trabajo todos los días con inteligencia artificial y siento que me potencia, hace una mejor versión del Gonzalo, pero no me podría de ninguna manera sustituir. Y de hecho, sí, yo creo que la clave es saber utilizar las diferentes herramientas que tienes, solo conocer sobre las que están disponibles, qué valor te traen, conjugarlas adecuadamente y después poner el toque mágico de creatividad o de ingenio que tiene el individuo y que todavía las máquinas no lo tienen. Es que yo creo que sí está... O sea, efectivamente, ahorita la inteligencia artificial, siendo ChatGPT, digamos, OpenAI, el líder que está ahí con Google peleando con algunas de estas empresas grandes, efectivamente como que no sustituyen, sino simplemente son un impulsador que te ayudan a optimizar o a ser más productivo o tener un incremento. Pero la tendencia es muy marcada y la gran diferencia es que la inteligencia artificial está, o sea, su curva de aprendizaje es muy directa, no es como un humano que necesita tener todo un proceso, sino ellos arrancan desde cero. Entonces yo veo muy marcado que, y sobre todo estos entrenamientos que se van a dar y se van capacitando, van a poder ser nuestro asesor personal. O sea, vas a ver nuestros gustos, lo que queremos, se van a poder anticipar a nuestros deseos. Entonces, en algún momento dado sí van a llegar a dar ese valor agregado. O sea, a darte mucho valor, pero yo creo que si es que ese valor le conjugas con el de un asesor que está en el Ecuador, que conoce del mercado específico, que conoce de las inversiones disponibles, que conoce la normativa. O sea, finalmente... siento que esa va a ser la cereza de tu pastel. ¿Tú lo ves combinado? Yo lo veo combinado. Una dupla. Yo creo, sí, creo que en eficiencia la inteligencia artificial es una locura. Nunca vas a lograr un asesor que te conteste con esa velocidad. Pero en añadir elementos a tu toma de decisión, creo que es combinado. Yo no tengo miedo. Y más bien me fascina a dónde va la tendencia. Y ahí, es increíble. Y ahí creo que el reto como empresa va a ser en qué momento puede una persona acercarse a pedir asistencia de una persona y en qué momento puede utilizar recursos independientes o individuales, porque eso va a aportar un montón. Es como, no puedes pretender que todos los 15,000 y si son 25,000 personas tengan una asesoría personalizada todo el tiempo, pero tal vez si un grupo de gente que sí está buscando la asesoría tenga acceso a eso, pero también tengas acceso a herramientas que te pueda guiar o utilizar para ser más eficiente en cómo manejas tu dinero. Y hay algo clave, es que la compañía conoce algo que no es público, que es tu comportamiento. Entonces, si bien la inteligencia artificial se apalanca en una base de datos de información pública, la compañía Fideval en este caso se puede apalancar además en tu comportamiento. Sabe cómo ahorras, cuándo gastas, en qué gastas. Entonces, si conjugas esas dos bases de datos y les pones tecnología, es una locura. Y tu comportamiento nunca va a tener la inteligencia artificial. Ahora el reto está en la educación otra vez, volvemos a lo mismo. La educación y en ese caso puntual también hasta cierta regulación, porque es mucha información que es riesgoso, ¿no? Pero sí, la educación como saber cuál es mi punto de partida y hacia dónde quiero llegar, y no hacerlo como decías también en un momento a mis 40 y tantos años que ya recién voy a empezar. Apenas voy a empezar a hacer algo, ¿no? Hablando de eso, creemos nosotros que las compañías juegan un rol importantísimo en cómo ayudas a las personas que trabajan en una empresa a planificar su vida financiera. Y ahí es como nosotros nos cuestionamos, ¿quién es su cliente ideal? O sea, ¿cuál es el objetivo de ustedes realmente decir, queremos cambiar a que todo el Ecuador tenga un acceso a un fondo de inversión y que pueda empezar un proceso de ahorro programado? ¿O realmente estamos hablando no, tengo un grupo, un target de un tipo de cliente al que voy a enfocarme de aquí en los próximos X años? O sea, ¿hacia dónde van a nivel de clientes? ¿Sabes qué? Nosotros hemos madurado muchísimo nuestra propuesta a personas jurídicas. Está madura, está bien, estamos agregando mucho valor, estamos en una posición de liderazgo indiscutible y
desde la pandemia hemos decidido servir a personas naturales. Ya. Y ahí es clave segmentar adecuadamente para poder dar ofertas o propuestas de valor que realmente le ayuden en el día a día a la gente. No tenemos un segmento tipo. Tenemos equipos especializados en personas de distintos segmentos, en comprender sus necesidades bien y en brindarles la mejor experiencia posible. Y sí queremos como que democratizar un poco el acceso a los fondos de inversión. Entonces, nuestra meta, si de momento estamos por sobre las 15,000, es en pocos años llegar a los 100,000 clientes y saber que estamos realmente ayudando a que cumplan sus sueños. Para nosotros es clave eso, es darles herramientas que les permitan planificar de una mejor manera y que vean valor en la gestión que hacemos en el día a día, ¿no? Buenísimo. ¿Y qué pasa con los que no son necesariamente activos económicamente las personas? Estudiante. Un estudiante. ¿Hay cómo hacer algo? Jubilado. No sé, a mí me parecen oportunidades apasionantes. Desde niños de kinder, tú puedes, y si empiezas de esa edad, te metes un golazo que no se mete nadie, porque va a tener 18 años de inversión cuando esté yendo a la universidad. Ahí tienes que ir al representante legal, tienes que ir a los padres, tienes que darles herramientas para que ellos puedan potenciar los sueños de sus guaguas. Lo mismo en la universidad, tal vez con miras a una maestría o con miras a un matrimonio o con miras a cualquier hito importante en la vida, que tengan esta cultura de ahorro permanente. Como decía, va a haber momentos de superávit donde están invirtiendo y va a llegar el momento que te toca pagar la maestría o que te toca pagar el matrimonio o lo que fuera que te toque gastar. Pero mientras antes, mejor. Y ahí tienes que ir mucho al tema emotivo, ¿no? O sea, que entiendan el valor intangible de la planificación. ¿Qué crees tú que trae una planificación ya si se democratiza, como dices, ese nivel de planificación financiera? ¿Qué trae eso al país? Pucha, eso es desarrollo, eso definitivamente es desarrollo, es evolución. Gente más que planifica más, que tiene más herramientas productivas, herramientas financieras, debería contribuir positivamente, no solo a incrementar la producción, sino a disminuir las brechas de igualdad que tenemos en el país. O sea, finalmente Latinoamérica, si por algo se caracteriza, es por su desigualdad. Es una locura. Una población educada debería generar producción, generar riqueza al tiempo que cierra la brecha, y eso te tiene que llevar a otros niveles de desarrollo y de bienestar. Ahora, ¿le ven viable que, por ejemplo, empresas como Fideval se alíe con mismo gobierno o con instituciones educativas o equipos deportivos y que sean estas instituciones financieras las que les den esa educación directamente? Porque mencionamos, ¿no? Está en el pensum, o se están empezando algunos colegios a agregar, pero ¿qué tal si es Fideval el que va y hace la alianza con los colegios? Coge la banderita de educación financiera y se da. Vamos a ligar los equipos deportivos también, porque los jugadores o los que van a las Olimpiadas de cualquier ¿cómo se dice? Disciplina, pues muchas veces no tienen ese conocimiento y de repente ya ganan algo y se ganan un dinerito porque triunfaron en tal torneo y no saben ni qué hacer. O sea, ¿es viable una alianza? Es totalmente viable. Para mí el único prerequisito es compartir visión y valores. Si una compañía comparte filosofía, visión, valores con Fideval, creo que no solo es viable, sino que es nuestra responsabilidad generar un ecosistema de bienestar financiero, donde cubras temas desde salud hasta educación, algo mucho más amplio y mucho más inclusivo. Hemos trabajado en esa línea, tenemos experiencias exitosas en esa línea y para allá vemos el futuro, porque finalmente la gente se enfoca en experiencia y bienestar. No le importa la plata y el fondo, claro. Le importa lo que eso destraba o lo que eso permite que traccione. Entonces, yo creo que es nuestra responsabilidad, y perdón que vuelva, pero con contrapartes que compartan tus valores, claro, que es la clave, que no siempre todos lo hacen. Claro, que sea algo que haga match en el nivel, en la responsabilidad que tenemos con los ecuatorianos. Y ojalá después de unos años con los latinoamericanos y nos podamos volver internacionales o globales, pero de momento con los ecuatorianos tenemos una responsabilidad fuerte que tenemos que cumplirla a cabalidad. O sea, sí están los planes. Está en nuestros planes y ya en mi cabeza sí, porque quisiera comerme el mundo, pero vamos
pedacito por pedacito. ¿Cómo van captando esos clientes de aquí? O sea, ¿cuál es el plan de captación? Acordémonos que aquí también nos gusta ver la parte de vista desde un punto de vista comunicacional o de negocio. ¿Cuál es el plan de pasar de 15,000 a 100,000? ¿Es realista lograr algo así en los próximos, me invento, 5 años? Yo le veo totalmente realista. Tenemos distintas estrategias para adquirir clientes. Tenemos estrategias presenciales, estrategias digitales. Tenemos un equipo gigante pensando en eso. No solo pensando en la venta, sino pensando en el ciclo de vida del cliente. Como decía hace un rato, tenemos estrategias de onboarding fuertes. Ustedes que son expertos en marketing saben muchísimo más que yo, pero las proyecciones están ahí. Creemos que podemos alcanzar. Los 100,000 es una cifra que podemos alcanzar y esa de hecho es nuestra meta de momento. Qué bien. Sí. Gonza, cuando te conocimos nos diste unos tips financieros personales. Nosotros siempre decimos que Bestia es difícil ver de una manera práctica y nos cuestionamos. Es como, oye, ¿cómo hablas de plata en tu casa con tu esposa? ¿Qué porcentaje de dinero deberíamos estar ahorrando? No sé, ¿cómo se apertura un fondo? Y cómo después saco mi dinero. Y comienzan todos estos cuestionamientos y te das cuenta que la gente en verdad no habla del tema o habla muy poco. ¿Qué recomendaciones financieras nos puedes dar tú de vida? Podemos ir como en ciertos puntos, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que decía Martín de la familia, ¿no? Incluso aquí conversando también, hay parejas o familias que es lo mío es mío, lo tuyo tuyo, y cada quien nos organizamos así. Y hay otras, por ejemplo, yo en mi caso, no sé si esto sea correcto, ya me dirás tú, es parte de la recomendación, pero a mí me gusta llevar mucho como el registro de lo que va pasando, ¿no? Saber, qué se gastó, de qué cuenta salió. Tiene un Excel que pone las monedas del carro que me parece una exageración. Tengo el detalle, lo categorizo y de alguna manera eso me permite tener como un análisis. Yo soy muy analítico en esa parte y entonces al final del año digo, y durante... en qué categorías gastamos más, como ir controlando ese gasto. ¿Es una exageración o nos vamos al otro extremo de cada quien hace lo que quiere? Como yo, que gastamos toda mi plata y la de la Isa se ahorra. Sí. O sea, cada uno tiene que acomodarse con lo que se siente cómodo. Yo no creo que hay una receta del éxito. Si te está generando mucho estrés poner las monedas del carro en un Excel, yo dejaría de hacerlo porque el costo del estrés es más. A mí me volvería loco. Yo comencé mi vida de casado con Excel. Ya. También comencé mi vida de casado con una situación financiera más compleja. Entonces teníamos que ver qué era lo que sobraba para salir a cenar o para irte al cine o para algo así. A medida que he ido creciendo, he ido haciendo más laxos de esos criterios, pero con máximas fuertes. Por ejemplo, el porcentaje de ahorro para mí es una máxima fuerte. Si es que se gana X, por lo menos el 10% de ese X debería estar ahorrado. Como reglas generales. Como reglas generales grandes. Ya. No pondré o no el Supermaxi en Excel. Si te sientes cómodo y te da hay gente que le da tranquilidad eso, que lo haga. Hay gente que le genera estrés que no lo haga. Pero sí, como reglas máximas me refiero. Y una regla máxima para mí debería ser cuánto ahorras. ¿Y eso cómo se define? Sabes que a mí me fascina el concepto de la independencia financiera. Y es calcular cuánta plata necesitas al mes para que no necesites trabajar para vivir. Alguna gente vivirá con $500, otra con 1,000, otros con 10,000, dependiendo del estilo de vida al que estén acostumbrados. Pero una vez que calculas ese número, en esta conversación piensas en un fondo de inversión, dices, debo tener, no sé, $100,000 en un fondo, $500,000 en un fondo, $1,000,000 en un fondo. El momento que llego a eso, puedo vivir en paz. Puedo vivir con es un punto de inflexión del carajo. Puedo vivir, ahí le ponen un pip. Puedo vivir sin tener que trabajar. Con los intereses. Alcancé la independencia financiera. Puede ser solo con los intereses o incluso si le pones tu expectativa de vida con el capital. Hay gente que cree en la herencia, hay gente que no cree en la herencia. Pero si haces ese cálculo y un asesor te puede ayudar a hacer, me fascina esa dinámica para decir, yo voy a ahorrar tanto, voy a llegar a mi independencia financiera a los 50, 55. Y ahí veré si es que les dejo herencia o no a los guavos. A mí me encanta este tema y te digo porque muchas veces cuando tú mencionas la palabra jubilación, es que no es un tema de jubilación. Tú puedes llegar a tu independencia. Exacto, esa es la del gobierno o la que tenemos que planificar nuestra vida para poderte jubilar y seguir viviendo en paz. Pero en verdad tú puedes llegar a tener tu independencia financiera
A los 40, si es que te planificas bien y ya tienes la plata que necesitabas para poderlo hacer. O sea, es un juego matemático. Hay que ahorrar o invertir lo que necesito para que en tal momento lo junte y a partir de ahí ya no dependa del ingreso. O sea, vives de tus intereses y no te comes tu capital. O te comes tu capital. Porque también hay gente que dice que si te moriste y te sobra plata en la cuenta, hiciste mal las cuentas. Hay mucha gente que se muere con un montononón de dinero en la cuenta. Claro. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué no gastaste o hiciste temas altruísticos o hiciste que esa plata genere algo distinto? Y ahí vuelvo, hay gente que cree en la herencia, hay gente que no, hay gente que cree que le debe dejar a sus hijos X, hay otros que les pueden dejar X por 10. Pero es un cálculo financiero, que te permite llegar a un punto de inflexión delicioso en la vida. Otra duda, otra recomendación. ¿Desde qué edad deberíamos hablar esto con los niños? Mientras antes, mejor, sin verle al dinero como un fin, viéndole al dinero como un medio. Yo creo que la gente que se enfoca en el dinero como un fin se equivoca. Y filosóficamente los niños crecen queriendo cada vez más dinero y el dinero en el banco les da satisfacción. Cuando el dinero es un medio para alcanzar otras cosas, para poder educarte, para poder viajar, para poder disfrutar de distintas maneras. Pero viendo a tu pregunta específica, Luis, mientras antes mejor, siempre viéndole a la plata como un medio y no como un fin. Yo estudié en Australia y siempre quise ir a Australia por un estilo de vida que busqué allá y casi me quedo. Pero algo que siempre luchaba, la forma de ver el dinero y la vida financiera versus una comunidad como la gringa. Porque los gringos es como tu validación es a través del dinero. En cambio, me acuerdo y siempre cuento esta historia que yo tenía ya, compartíamos un departamento entre 4 y teníamos un jardín y nuestro jardín estaba crecidote. Me dan el número de un jardinero. Y me dice, le digo, ¿puedes venir temprano porque salimos de la universidad? Me dice, verás, mi papá y yo nos pusimos un tema de jardinería solo para poder ganar lo suficiente para poder vivir. No negociable, desde las 6 hasta las 9 que salimos a surfear y desde las 3 hasta las 6 que salimos a surfear. Todo lo que esté en in between te podemos ir a cortar la hierba y el césped. Y decía, increíble, o sea, es un país que creció en una metodología de pensar justo esto, es cuánta plata necesito para hacer lo que me hace feliz o llevar el estilo de vida que quiero llevar. Y me gusta muchísimo más de un concepto de vida así, que utilice el dinero como un medio que el dinero como una validación o tener por tener. Totalmente. Si eso le agregas un trabajo que te genere pasión, que te permita cumplir un propósito profesional e idealmente un propósito de vida, esas líneas temporales del ejemplo se vuelven borrosas. O sea, si tú amas lo que haces y ves la contribución al mundo de tu trabajo, tal vez algún día te vas de 6 a 7, porque realmente estás dándote cuenta de lo que entregas. Siempre manteniendo el balance, ¿no? Buscando la sostenibilidad y el largo plazo, porque cualquier cosa negra o blanca es difícil que sea sostenible. Yo creo que la vida está ahí en los matices y en los grises. Otra duda, recomendación de vida, a ver. Más que duda, recomendación de vida. Imaginemos que hay alguien que nos está viendo, nos está escuchando y sabe, o sea, como que sí, yo sé que es importante invertir o ahorrar o todos estos temas, pero nunca lo he hecho. ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer? Primero tengo que poner en orden mis finanzas o tener claridad de lo que tengo. Ya voy directamente a abrirme un fondo, el banco, abro una cuenta. Yo creo que el primer paso es tener una conversación con un asesor. Y eso es facilito, o sea, vas a nuestra página web o vas a cualquiera de nuestros canales y le asignas media hora a hablar del tema. Porque si no, está un poco abstracto, está un poco en las nubes, no sabes qué hacer, pero si vas un ratito y te preguntan y cuánto ganas y cuánto gastas y cuál es tu sueño y cuál es tu plazo, seguramente terminas abriendo un fondo que lo puedes hacer en menos de 5 minutos y ya diste ese primer pasito. Después, idealmente, te tienes que ir educando más y dar más pasitos y abrir diferentes fondos y buscar diferentes metas y puedes tener una estrategia compleja, pero la clave es dar 30 minutos para conversar del tema que te permita tomar una decisión. Con un experto. Con alguien que te pueda guiar. Y creo que eso, en verdad, es perder el miedo, porque si es que estamos hablando de que tú puedes empezar, o sea, una de las cosas a mí que me gusta del fondo de inversión, y ya vamos a hablar la diferencia entre qué significa un fondo de inversión y un plazo fijo en póliza, pero creo que es perder el miedo de decir, voy a dar mi primer paso por más de que tal vez no tenga, o sea, aquí la gente dice, no, es que yo acabo de empezar
Nosotros decimos a los que recién llegan de la universidad, tal vez no ganan mucho, y dicen, es que todavía no gano lo suficiente como para empezar a ahorrar o abrir un fondo. Digo, no, ya tienes suficiente, solo que tienes que empezar. Y yo creo que es perder el miedo a dar ese primer pasito. Y siento que realmente este tema de los bancos, que se ha vuelto una lucha en Ecuador, el tema del 5%, y los bancos están ahí con punto cuenta de ahorros al 5% de ahorros, a la final a todo esto creo que le ayuda, porque es como cambiar el chip de comenzar a generar cuenta y Yo ahí creo me pagan. que dar un primer paso y que cambiar tus prioridades. El ecuatoriano normalmente prioriza el consumo y prioriza el cortoplacismo. Y la pandemia creo que nos dejó una enseñanza gigante de que aquella gente que prioriza el largo plazo y que es un poco más planificadora, en esos momentos tiene beneficios. Y no necesariamente tiene que venir una pandemia, ¿no? La planificación tiene un gran beneficio. Entonces, cambiar la prioridad es clave. O sea, a mí me gusta ver, gano X y lo primero que hago es asignar mi ahorro, antes que cualquier cosa. Después decidiré a qué colegio pueden ir mis niños, o qué carro me puedo comprar, o si puedo o no salir a comer. Pero la prioridad número uno es la planificación, porque la vida de nadie está comprada, ¿no? Y mientras puedas planificar y puedas prever, creo que es una responsabilidad hacerlo. Pero es difícil cambiar ese chip del consumo a la planificación. ¿Qué dices? Porque ahorita, y hemos hablado de esto también, ¿cómo hacemos que el país incentive hacia un crecimiento? Tenemos uno de los países con mayor número de emprendedores per cápita, somos un país súper emprendedor, pero conseguir fondeo, conseguir dinero es súper complejo, porque desarrollar un negocio que ya te esté generando, ahorita los intereses de créditos de 20, 15, 10 mil dólares están en 16, 17, 14% de interés. Y eso se da porque los prestamistas que están captando dinero están dándote el 7, 8, 9, 10. Y es un círculo vicioso que es difícil decirte, yo voy a pedir plata prestada y voy a hacer un negocio que mañana me esté generando más del 16% que tengo que pagar de interés. Claro. ¿Cómo juega todo esto con eso? ¿Está frenando la economía del país? O sea, ¿cómo juega en un tema de fondos o ya la lucha del número, del porcentaje de interés en todo este juego? A ver, no sé si saben, pero ya las tasas cayeron. Ya como hace 4 o 5 semanas las tasas cayeron. Hay un tema de estacionalidad marcado, hay un tema de liquidez marcado, tanto por factores internos del Ecuador como por factores exógenos o internacionales. Finalmente, la selección de emprendimiento o de lo que fuera tiene que rentar más que una tasa bancaria. Si no, es mejor poner la plata en el banco y dedicarse a otra cosa. Y es complejo. Y los bancos, yo entiendo completamente, no van a prestarte a menos de que tu riesgo sea adecuado, tu plan de negocio sea adecuado y sepan que van a recuperar su dinero. Y es lo responsable, porque ellos no están prestando el dinero del banco, sino el dinero del público. Entonces ellos le deben a sus ahorristas un análisis minucioso. Es complejo. Y yo creo que la única manera de sortear eso es echándole muchísimo cabeza al emprendimiento, haciendo planes adecuados y manejando tu liquidez de una manera efectiva y eficiente. Pero es un reto complejo. El financiamiento sí es relativamente restringido en el país. Y ahí sí, yo sí quisiera que nos cuentes, porque eso es algo que también a nosotros se nos es súper difícil de explicar. ¿Cuál es la diferencia entre un Fideval y un banco y un fondo de inversión y una póliza a plazo fijo? Hay una diferencia abismal. Primero parto por decir que Fideval es una administradora de fondos y fideicomisos. Eso quiere decir que administramos varios fondos. Cada fondo, hazte la idea que es una compañía, es un vehículo independiente. Que si mañana, Dios no quiera y no va a pasar, quiebra Fideval, nada le pasa al fondo. Viene otra administradora y administra. Esa es una diferencia grande. Si mañana quiebra el banco, quebró el banco en el que tú estabas invirtiendo. Una segunda diferencia grande es que el fondo es un vehículo que invierte de manera diversificada en varios emisores o en varios títulos o valores. Cuando tú pones en el banco, pones en el riesgo de ese banco. Cuando tú pones en Fideval, estás confiando en un equipo de profesionales que va a gestionar un portafolio diversificado de la mejor manera posible. Eso es clave. La diversificación es un elemento clave. Tal vez otro elemento clave es el tema del rendimiento compuesto. Un fondo de inversión cierra cada día y al día siguiente genera rendimiento sobre el rendimiento de ayer más del capital de ayer. No sé si me hago entender, pero al cerrar cada día, tus rendimientos se van capitalizando y
tú comienzas a generar una curva de rendimiento exponencial. Claro, no ganas solo sobre con lo que empezaste, sino sobre lo que ganaste más lo que empezaste. O sea, un banco pone $100 al 9% y al año vas a tener 109. Matemática de panadero. Si es que pones en un fondo, en el día 1 vas a haber generado 9% de ese día, y al día 2 ya calculas sobre el capital y el interés que ganaste ayer. Entonces no va a ser el 9, va a ser el 9,40 y pico. Como acumulativo, digamos. Se va acumulando y el otro es como más fijo. O sea, según Einstein, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Así de eso. Poderoso es. Eso le atribuyen a él, no lo escuché, pero le atribuyen a él. Y es de locos, porque Dicen. no es una línea recta, es una línea de crecimiento exponencial. Por eso decía, mientras antes mejor comenzar a ahorrar. Si un guagua comienza a ahorrar al año, o sea, es un regalazo que le pueden dar los abuelos o los padrinos a un recién nacido, porque el rato que llega a sus 18 va a estar muy lejano a lo que hubiera estado con un interés lineal, o un ahorro directo, digamos. Así es. Y en el plazo, en el tiempo, ¿cuál es lo que la gente debe esperar? O sea, porque no es un tema a corto plazo lo que hablábamos, ¿no? Pero ¿qué tan a largo plazo es? Le pegas a otra diferencia fuerte del fondo versus una póliza, la disponibilidad de tus recursos. Tú en cualquier momento puedes pedir un rescate y dependiendo del fondo en 2, 3, 4 días vas a tener tus recursos. Calculado una penalidad sobre el interés que ibas a ganar, en nuestro caso jamás sobre el capital. Una póliza no puedes precancelar es complejo precancelar. Sacar el dinero. O te devuelven el capital, pero perdiste todo el interés. Incluso puedes perder un poco del capital. Depende ya de las condiciones contractuales de cada póliza de manera específica, pero la disponibilidad de los recursos es otro tema que diferencia a los fondos. Los fondos para mí son vehículos por definición superiores a las pólizas. O sea, es una válvula de escape de que si en un momento necesito recuperar mi dinero que está generando, lo puedo sacar. No afectando mi capital, sino a lo mejor una porcentaje de lo interés. ¿Así es? Pero la idea es que se quede. O sea, la idea es que lo ideal es que se quede, pero una emergencia le puede pasar a cualquiera, pero lo ideal es que se quede. Ahora, digamos que la gente se animó y abrió su fondo de inversión en Fideval. ¿Solo ahí tiene que poner su dinero o qué otras opciones hay? Fideval diversifica, pero también hay diversificación fuera de Fideval. ¿Qué más puede ser? Alternativas de inversión, alternativas o clásicas, complementarias, porque tienes bancos, tienes cooperativas, tienes administradoras de fondos, puedes invertir directamente en el mercado de valores, puedes comprar acciones, obligaciones, pero ahí es clave la asesoría. Si tú te vas a una casa de valores, va a ser más complejo que tú estructures un portafolio como el que puedes estructurar desde una administradora, es mucho más complejo que lo hagas solo. Adicionalmente, si tú tienes $20 al mes o $100 al mes, no vas a poder diversificar, porque el ticket más chiquito va a ser es una gran ventaja de Fideval que agrupa, ¿no? Que tiene o sea, le da el mismo tratamiento de diversificación y los mismos beneficios a alguien que pone $20 al mes que a alguien que pone 10 millones al mes. Quizás el que pone 10 millones, que es una compañía grande, va a poder estructurar su propio portafolio, pero jamás lo va a poder hacer alguien con $20 al mes. Eso no es viable financieramente. Súper. Muchísimas gracias, Gonza. Qué gusto tenerte aquí. Encantado, gracias por nos has guiado, nos has acompañado, ya tenemos hasta tips de vida. O sea, esperamos que las personas que nos ven, nos escuchan, clarifiquen estas dudas, porque sí hay mucho de desconocimiento, ¿no? De estos temas, como empezamos diciendo eso, es medio tabú, a veces del dinero no se quiere hablar, no hay suficiente educación en casa, en las escuelas, y por eso queríamos hacerte preguntas también muy puntuales en esto y en esta conversación, hablar de eso, para que la gente tenga una claridad. Entonces, muchas gracias. Gonza. Encantado, a las órdenes las veces que quieran. Gracias por tenerme aquí. Bueno, gracias Martín. Gracias Luis. Gracias a todos. Señores. Este episodio lo íbamos a grabar mañana, pero era para ayer. Producido por B&B Agency.